Muy buenos días, soy Francisco Sea y en las próximas 2 horas lo sabe toda la información importante del día. La inseguridad que se traduce en miedo, ese miedo que nos da en cualquier lugar en el que nos encontramos. 7 de cada 10 personas en este país viven con miedo y el miedo, ¿sabe qué? Paraliza. El miedo es uno de los peores sentimientos porque finalmente no nos deja trabajar, porque inhibe nuestra productividad, inhibe también todas las actividades que podemos hacer en familia. ¿Qué es lo que hemos hecho con un país en donde tenemos miedo en casi cualquier lugar, en donde tenemos miedo en la casa, miedo a ser asaltados, miedo a que alguna persona llegue y se pueda llegar a llevar nuestras pertenencias, miedo a que también puedan agredirnos, miedo. El miedo se repite, obviamente en la calle mucho más, en el transporte público también. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades y qué es lo que estamos haciendo nosotros para tratar de acabar con ese miedo? No podemos seguir produciendo, no podemos seguir viviendo en un país con miedo y sobre todo, ¿sabe qué? El miedo más importante es el miedo que puedan tener nuestros hijos. Unos hijos que vivan con ese temor, con el temor de salir a jugar, con el temor de sonreír, con el temor de ir a la escuela, no van a ser mexicanos plenos en toda la extensión de la palabra. Tenemos que terminar con el miedo y ese miedo que se traduce por supuesto en los delitos que pueda sufrir una persona cuando está en la calle, solamente va a acabar cuando acabe la impunidad en este país en donde el 98.5% de los delitos que se cometen no reciben una sentencia condenatoria. La única forma de acabar con el miedo es aplicando la ley, que exista justicia en este país, no como una aspiración, no como un discurso de todos los políticos, no como un lema de campaña, sino como una realidad para vivir. El mexicano, los mexicanos y México necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir con seguridad. No tenemos por qué estar escuchando balaceras, no tenemos por qué seguir llorando y no tenemos también por qué sufrir tanto dolor innecesario. Se debe de acabar la impunidad porque si no, de verdad, créanme, vamos a subir y vamos a tener mexicanos y vamos a tener un país con miedo y mexicanos que no van a ser plenos y eso nos va a costar, créame, muchísimo, quizá varias generaciones. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.